Hola a todo el mundo. Hoy vamos a meternos de lleno en una tecnología que casi sin que nos diéramos cuenta ha cambiado por completo las reglas del juego en el mundo del software. Hablamos, como no, de la virtualización por contenedores. A ver, para entender por qué esto es tan importante, empecemos por el principio. Hay un problema, un auténtico quebradero de cabeza que ha perseguido a desarrolladores y a empresas durante años. El caos que supone llevar el software desde que se crea hasta que llega al usuario. Y es que en el mercado en el que estamos, ir rápido lo es todo. Las empresas necesitan sacar novedades, servicios, lo que sea, a una velocidad de vértigo. El problema es que la forma de trabajar de siempre, las infraestructuras de toda la vida, pues actúan como un freno de mano, lo ralentizan absolutamente todo. Vale, para poner un poco de orden, esto es lo que vamos a ver. Primero, el problema de base del software. Después, cómo llega la revolución de los contenedores para solucionarlo. Veremos también en qué se diferencian de las máquinas virtuales. Hablaremos de Docker, que es el rey en este mundillo, de cómo se gestiona todo a gran escala, lo que llamamos orquestación, y cerraremos con lo más importante, por qué todo esto nos debería importar. Venga, pues vamos al lío. Para entender bien la solución hay que entender primero el problema, ¿no? Vamos a ver cuáles eran esos puntos débiles que hicieron que el cambio fuera, inevitable. El panorama era complicado, la verdad. Por un lado, tenías entornos totalmente distintos para quien programaba y para dónde el programa tenía que funcionar de verdad. Esto llevaba al clásico, pero si en mi máquina funciona. Luego, los despliegues eran lentísimos, manuales, un horror. Y encima carísimo, el hardware, el mantenimiento y para colmo, los servidores estaban casi siempre a medio gas. Un desperdicio total de recursos. Al final, todo se traducía en retrasos y más retrasos. Pero claro, como suele pasar, de repente aparece una idea. Una idea además que no es nueva, sino que viene de un sector que no tiene nada que ver con la informática y que resulta ser una solución, elegantísima. Pensemos un momento en los barcos de mercancías de antes. Cargar y descargar era un caos absoluto, todo lento, desorganizado, hasta que llegó el contenedor de transporte. Una caja estándar universal. Y esa simple idea, revolucionó el comercio mundial. Pues bien, lo que se hizo fue aplicar exactamente ese mismo principio al software. Y aquí está la magia del asunto. Un contenedor de software es eso, una caja estándar. Dentro metes el código de tu aplicación, sí, pero también metes absolutamente todo lo demás que necesita para funcionar. Las librerías, las herramientas, las dependencias, todo. El resultado, que esa caja funciona igual de bien en cualquier sitio. Se acabaron los problemas. Muy bien, pero a lo mejor alguien está pensando, oye, ¿y esto no es lo mismo que una máquina virtual, una VM de toda la vida? Pues no, no lo es. Y la diferencia es clave. Fijaos, la diferencia es fundamental. Una máquina virtual, una VM, es como construir una casa entera dentro de otra casa. Virtualiza el hardware, tiene su propio sistema operativo completo, es pesada, lenta de arrancar, ocupa gigas y gigas. Un contenedor, en cambio, es más como alquilar una habitación en esa casa. No virtualiza el hardware, sino el sistema operativo. Comparte el núcleo del sistema principal y por eso es ligerísimo. Arranca en segundos y ocupa megas, no gigas. Es una diferencia brutal en eficiencia. Hay que decir que la idea de los contenedores no es nueva, llevaba tiempo ahí. Pero, para ser sinceros, era algo de nicho, complicado. Hasta que llegó una herramienta que lo puso todo patas arriba. Lo hizo fácil, accesible y se convirtió en el estándar de facto. Y esa herramienta, claro, es Docker. Básicamente, lo que hizo Docker fue darnos un conjunto de herramientas súper sencillas, pero a la vez muy potentes, que nos quitaron de encima toda la complejidad de crear y manejar estos contenedores. Y el proceso es de una simpleza genial. Mirad. Todo empieza con un archivo de texto, el Dockerfile. Es como el plano de nuestra caja. A partir de ese plano, construimos una plantilla, algo que no se puede modificar, que llamamos imagen. Y una vez tienes la imagen, ya puedes crear todas las instancias que quieras, los contenedores que están vivos, funcionando. Y lo mejor es que estas imágenes se pueden guardar y compartir en un sitio central, como Docker Hub, que es como un gran almacén de plantillas. Vale, aquí llega una pregunta importantísima. Los contenedores están diseñados para ser efímeros, temporales. Se crean y se destruyen. Entonces, ¿qué pasa con los datos? ¿Qué pasa con una base de datos o con la información de los usuarios si de repente el contenedor desaparece? Pues Docker nos da dos soluciones principales para que los datos sobrevivan. Por un lado están los volúmenes. Pensemos en ellos como un espacio de almacenamiento que gestiona el propio Docker. Está ahí en el sistema pero separado del contenedor. Es la opción ideal para cosas serias, como bases de datos en producción. Y por otro lado tenemos los bind mounts, que son más sencillos. Es como crear un espejo. Le dices a Docker, esta carpeta de mi ordenador es la misma que esta carpeta dentro del contenedor. Esto es genial para cuando estamos desarrollando, para compartir código al instante. De acuerdo.
Un contenedor es fácil de entender, pero la realidad es que las aplicaciones de hoy en día no son una sola cosa. ¿Qué pasa cuando necesitamos un servidor web por un lado, una base de datos por otro, un sistema de caché y todo tiene que funcionar en contenedores distintos pero a la vez hablar entre ellos? Pues esa es la realidad de casi cualquier aplicación moderna. Ya no hablamos de una sola cosa, sino de un ecosistema de pequeños servicios, de microservicios que colaboran. Y claro, gestionar a mano decenas, cientos o miles de contenedores es sencillamente imposible. Y aquí, justo aquí, es donde entra en escena la orquestación. La palabra lo dice todo, ¿verdad? Es como tener un director de orquesta para todos nuestros contenedores. Se encarga de desplegarlos, de que se comuniquen, de que si uno falla se levante otro, de escalarlos, de que toda la sinfonía funcione a la perfección. Herramientas como Docker Swarm o el gigante indiscutible Kubernetes se dedican precisamente a esto. Muy bien, ya tenemos toda la parte técnica. Pero vamos a lo que de verdad importa, al beneficio final. ¿Por qué una empresa debería apostar por todo esto? ¿Qué se gana? Pues la respuesta es clara, es una ventaja estratégica brutal. Hablamos de reducir costes porque metes muchas más aplicaciones en el mismo hierro, hablamos de velocidad, de pasar de desplegar en semanas a hacerlo en minutos, de tener servicios mucho más fiables porque si algo falla, se reemplaza al momento. Mejora la productividad de todo el equipo y sobre todo es la pieza clave que permite que funcione la cultura DevOps, esa forma de trabajar que une a desarrolladores y operadores y que es el motor de las grandes empresas tecnológicas. Al final, toda esta transformación nos enseña una lección muy potente sobre el poder de estandarizar las cosas y nos deja con una pregunta flotando en el aire, para reflexionar. Si los contenedores estandarizaron la forma de empaquetar y mover software, ¿cuál será la próxima gran estandarización? ¿Qué proceso, hoy caótico y complejo, está esperando a que llegue su contenedor de transporte particular para cambiar las reglas del juego para siempre?